Ave María Purísima. Pues vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra, para que en esta palabra compartamos esta reflexión sobre las benditas almas del purgatorio. Les voy a leer de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más, esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Es para nosotros católicos un dogma de nuestra fe, o sea que para ser católicos tenemos que creer que el purgatorio existe. Si usted se encuentra algún católico que le diga a usted que no cree que el purgatorio existe, usted contéstele: entonces usted ya no es católico. Es tan sencillo como eso, porque los dogmas de la fe son lo que la Iglesia asegura, nos certifica de que es verdad lo que nos está enseñando. Y cuando dice el purgatorio existe y es un dogma de la Iglesia, tenemos que creerlo para ser católicos. Si no lo creemos, no somos católicos. Por eso los protestantes no creen en la existencia del purgatorio, no son católicos. Y muchas otras denominaciones y sectas y cultos, como Testigos de Jehová, mormones y quién sabe cuántos otros. Pero nosotros como católicos tenemos la seguridad de que es verdad que el purgatorio existe. Ahora, yo personalmente, y no porque sea una persona especial, porque por el contrario, viví 33 años en pecado mortal, alejado de Dios, a pesar de haber nacido en una familia católica en Colombia. Hasta los 14 años practiqué mi fe, pero a los 14 años me perdí de la iglesia hasta los 47 años. Sin embargo, el Señor en su misericordia me rescató durante un secuestro en Colombia. La guerrilla me secuestró, me tuvo 6 meses en la selva, sentenciado a muerte, y durante ese secuestro tuve una experiencia con Dios mientras me tenían amarrado y encapuchado en una cueva
horrible, llena de murciélagos y de alimañas de la selva. En el día 15 de estar en esa cueva, me sentenciaron a muerte. Y esa noche que me sentenciaron a muerte, que era una noche en que ya no tenía esperanza de salir con vida de esa selva, toda mi familia estaba en peligro de perecer, porque si no les daba el dinero que me estaban pidiendo, iban a matar a toda mi familia. Y esa noche, completamente destruido como ser humano, tenía 47 años. Estaba en una cueva muy oscura y con una capucha en la cabeza, pero estaba despierto y consciente. Y de pronto entré en un éxtasis. Yo en ese momento no sabía lo que era un éxtasis. Yo pensé que me estaba muriendo. Y en el éxtasis aparezco a la edad de 3 años, en el patio interior de la casa donde yo nací. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a alguien que me decía que no hiciera eso. Yo estaba en un estado de pánico porque no entendía qué me estaba sucediendo, pero no me podía salir del éxtasis. Y continué reviviendo mi vida poco a poco. Y cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años, comencé a vivir un dolor inmenso, el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal, alejado de Dios. Y mi conciencia había estado dormida. Pero ahora se estaba despertando y no había nada que yo pudiera hacer para detenerla. Y comencé a ver el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho a la gente con mi vida de pecado, las ofensas a Dios. Y entre más años revivía, más dolor. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les conté, tenía 47 años esa noche. Esta primera parte la podríamos llamar una iluminación de la conciencia. Este éxtasis es muy largo. Yo comienzo a contarles este éxtasis porque dentro del éxtasis es que yo tengo la revelación del purgatorio que mi ángel guardián me da. Dentro de todo lo que viví en el éxtasis, aparecí en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago había una roca grande, muy preciosa. Encima de la roca, al lado derecho, veía la cabeza de un hombre que miraba de lado. Al principio no sabía quién era. Miré de nuevo hacia el agua donde estaba y vi una bruma flotando, espesa. Cuando la miré bien me di cuenta que eran cientos de demonios. Los demonios de mis pecados mortales de 33 años. Eran como gérmenes, como racimos. Y mi alma los conocía a todos. Eran legiones. Jamás se los podré describir a ustedes. Esa bruma de demonios continuaba hacia el lado izquierdo del lago y descendía hacia un abismo. Yo podía ver el abismo perfectamente de donde estaba en el lago. Habían incontables niveles de condenación en ese abismo. Y pude ver hasta dónde había descendido mi alma por la vida de pecado que había vivido. Y me di cuenta dónde hubiese terminado si hubiese muerto esa noche. La única luz que había en ese lugar era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Lo miré y él volteó a mirarme y me encontré con el ser
más extraordinariamente precioso de luz, un ser de luz, que jamás pudiera describirles la hermosura. Él no se comunicó conmigo con una voz, como lo hizo el Señor, porque el Señor durante ese éxtasis me habló por mucho tiempo y me habló con una voz, pero el ángel no se comunicó conmigo así. El ángel, la mejor forma que les puedo explicar es que se fundió conmigo y yo le entendía todo lo que me enseñaba y no era con palabras. Es imposible explicárselos, pero yo todo lo entendía perfectamente y me estaba enseñando todo lo que yo estaba viendo en el lago de todos esos demonios de mis pecados. También lo que había visto en el abismo, que era el infierno. Cuando yo hablo de los demonios que habían en ese lago, que eran los demonios de mis pecados, les quiero decir esto: cuando uno vive en pecado mortal y no se arrepiente y continúa viviendo en pecado mortal, como yo vivía, que viví 33 años en pecado mortal, entonces ya habitamos en la oscuridad del territorio del demonio. Y todos esos pecados en los que vivimos son pecados que ya tienen espíritu, tienen demonio, porque son parte de nuestra vida y le pertenecemos al diablo. Entonces, el ángel, después de enseñarme todo lo de esos demonios y el infierno, al lado derecho del lago me mostró el estado más bajo del purgatorio. Tomaría años en contarles a ustedes lo que yo vi y lo que él me enseñó, pero en este corto tiempo que tenemos les podría decir esto: el lado izquierdo del lago, donde estaban los demonios y donde aparecía un abismo que era el infierno, era un estado donde no había amor. Esto es algo que no podemos entender nosotros humanamente, porque por muy mala que sea una persona en este mundo, algo le queda por allá, una chispa de amor que, aunque sea, se la ofrece a sus seres queridos. Por eso el Evangelio dice: hasta los malos le dan cosas buenas a los suyos. Entonces, el infierno, lo que yo vi del infierno, es un estado totalmente vacío de amor. No hay amor, es muerte eterna. El infierno es una muerte que no termina. Los que están en el infierno están muriéndose eternamente. Por eso es indescriptible. ¿Quién puede describir eso? Y no hay amor, solo hay odio, hay lo más espantoso que se puedan imaginar. Pero el purgatorio, a pesar de que yo vi el estado más bajo del purgatorio, y piensen esto: el estado más bajo del purgatorio es el que está totalmente cerca a la vida terrenal, porque nosotros estamos en la total oscuridad, solo que no lo podemos ver por gracia de Dios. Si pudiéramos ver la oscuridad en que habitamos, moriríamos. Pero cuando morimos y el alma sale del cuerpo, lo primero que se encuentra es con la oscuridad donde vivimos. Por eso es que durante esta vida tenemos que acumular la luz de Dios, para que en el momento de la muerte, cuando el alma sale del cuerpo, se pueda elevar hacia Dios, hacia la luz, y fundirse con la luz. Cuando la gente muere, y hablemos de los católicos que caminan con Dios, algunos se elevan un poco, otros se elevan un poco más, otros un poco más, otros entran al cielo.
en el momento de la muerte, después de encontrarse con Jesús. Porque lo primero que sucede cuando morimos es que nos encontramos con el Señor y tenemos nuestro juicio personal. Ahora, el purgatorio, lo que yo vi que es la parte más baja, es una tiniebla espesa, increíblemente dolorosa, oscura, como ustedes nunca se imaginarán, la oscuridad. Porque la oscuridad en el mundo espiritual es un tormento, la oscuridad. Pero la diferencia entre esos demonios que vienen en el lago y en el abismo y las almas que aparecen en ese purgatorio es que en el purgatorio hay amor, hay esperanza. El purgatorio es un estado ascendente. Las almas progresan hacia la luz y por lo tanto hay un movimiento en el purgatorio que es un movimiento de progreso hacia la luz. Pero las almas están viviendo momentos de dolor que no se pueden describir. Les voy a dar un ejemplo. Hay una señora, y esto es algo que yo viví, hay una señora en una cocina. Esto es un estado purgatorial. Está en la cocina de lo que era su casa. Y en esa cocina está su familia, miembros de su familia. Esa señora cometió un acto de desamor espantoso en esa cocina. Seguramente fue algo que dijo, alguna ofensa que les hizo, algo terrible a todos los que estaban en esa cocina. Esa señora, por alguna razón, no remedió eso antes de morir. Seguramente no lo confesó bien, o nunca lo confesó, o nunca lo consideró tan grave, pero fue muy grave, porque ahí podía ver yo cómo cada persona que estaba presente en esa cocina fue afectada por el resto de sus vidas. Eso que dijo esa señora, eso que hizo, les hirió el fondo de sus corazones, de su alma. Y esta señora estaba ahí, en esa cocina, viviendo ese momento, y no les puedo describir a ustedes el dolor tan inmenso en que estaba ella. El Señor me permitió ver eso a mí, porque yo oré por ella y ella progresó. Ella se salió de ese dolor, pasó a otro estado, porque el purgatorio va cambiando de estados. El alma va progresando, se va moviendo. Como la oración es amor, y la oración es amor de Dios, cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, entonces el alma que está purgando un estado de dolor de algo que sucedió en su vida terrenal, y llega la oración llena de amor, ese momento que no tenía amor, que está sufriendo el alma, y entonces sale de ahí, progresa hacia otro estado. ¿Se dan cuenta lo importante que son las oraciones nuestras? Ellas progresan. Ahora, cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, en la economía del alma, estamos orando por nosotros también, porque si usted, Dios no lo permita, usted termine en el purgatorio, siempre va a tener quien ore por usted, si usted oró por las almas del purgatorio, porque esa es la justicia de Dios, así de perfecta es la misericordia y la justicia de Dios. Entonces, cuando yo observaba un alma, por decir esa señora que les cuento, podía ver muchas dimensiones de esa alma de la vida que llevaba en el purgatorio. Por ejemplo, se veían valles como áridos, sin vegetación. Veía cavernas, veía lugares helados, lugares calientísimos, situaciones horribles de dolor,
con personas que sufrían mucho por las acciones que esa alma había hecho. Y así, todo esto envuelto en muchas dimensiones en una sola alma. Entonces, cuando la Iglesia nos certifica, nos asegura de que el purgatorio verdaderamente existe, también nos dice que nosotros podemos interceder por las almas. Y es importante entender eso. Por ejemplo, hablábamos antes de que estamos en un año jubilar. Y entonces todos los días en una misa jubilar, en un templo jubilar, podemos, por medio de las indulgencias plenarias, sacar un alma del purgatorio. ¿Ustedes se pueden imaginar lo grande que es eso? Sacar un alma del sufrimiento terrible del purgatorio con las indulgencias plenarias. Entonces la Iglesia, que somos nosotros, podemos ayudar a que las almas del purgatorio avancen. Si ustedes conocen la historia de la Virgen de Fátima, la aparición de Fátima, los pastorcitos, muy preocupados por una amiga de ellos, le preguntaron a la Virgen por ella. Y ella les dijo que esa amiga estaba en el purgatorio y que iba a estar hasta el final de los tiempos. Y era una amiga que había muerto, creo que tenía 15 años cuando murió. Pero la Virgen también más adelante les enseña que si ellos oran por las almas del purgatorio, salen más temprano que la sentencia que tenían. Entonces les dio la fórmula para sacar a su amiga del purgatorio. Porque ustedes, si leen bien la historia de los pastorcitos, se dan cuenta que Francisco y Jacinta se la pasaban orando todo el tiempo, todo el día, toda la noche por las almas, ¿sí? Entonces, esto es algo muy lindo, muy increíble. Han habido muchos santos en la Iglesia que han tenido experiencias muy grandes con las almas del purgatorio. Por ejemplo, Santa Brígida de Suecia, una santa muy grande, muy importante. El ángel guardián la llevó a un juicio de un alma ante Jesús. Esta alma todavía no había muerto, iba a morir dentro de poco, pero el diablo ya la estaba pidiendo. Y el diablo estaba al frente del tribunal de Jesús diciéndole que esa alma le pertenecía. Y le daba todas las razones por las cuales el alma le pertenecía. Y el ángel guardián estaba abogando por el alma, diciéndole a Jesús que no era cierto, que él tenía cosas buenas, y bueno, ese juicio sigue. Luego, cuando está todo muy complicado para el diablo, aparece la Virgen. Suena una trompeta, aparece la Virgen, y la Virgen reclama a esta alma, y Jesús permite que el alma no se condene y que quede en el purgatorio. Y fue por intercesión de la Virgen María. Entonces, el purgatorio es un estado, porque no es un lugar. Tenemos que distinguir entre un lugar y un estado. Les voy a explicar lo que es un estado para los que no saben. Por ejemplo, usted está en Querétaro y usted es un periodista. Entonces, entrevista a una persona en Querétaro, en el norte de la ciudad, y le pregunta: dígame, ¿cuál es su experiencia de Querétaro? ¿Qué es Querétaro en su vida? Y esa persona le cuenta. Luego se va para el sur y entrevista a otra persona de Querétaro y le pregunta lo mismo. Luego se va al oriente y al occidente y hace lo mismo. Cada uno de esas personas vive un Querétaro diferente, totalmente diferente, pero están en el mismo Querétaro, ¿sí? La misma ciudad, pero cada uno en un estado diferente. Eso es lo que es un estado, para que tengamos claridad. Entonces, el purgatorio
es un estado de la conciencia, ¿sí? Es donde el alma queda en su conciencia. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, lo que queda de nosotros es el alma. Y el alma es la plenitud de la conciencia. Es el alma. Entonces, el alma tiene que resolver toda su vida terrenal. Ustedes han leído en la palabra de Dios que dice: hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Toda palabra que sale de nuestra boca está escrita. Todas nuestras acciones están en presencia de Dios y también del diablo, porque él lleva una cuenta y por eso nos acusa. Él se llama el acusador. Él se presenta en el momento de la muerte a acusarnos. Por eso es tan importante entender los dones que Dios nos ha dado en la iglesia, como la confesión. La confesión es tan grande que la confesión vuelve a escribir el libro de nuestra vida. Ustedes se acuerdan que en el libro del Apocalipsis, San Juan habla del libro de la vida que se abre en el momento de nuestro juicio personal. Todo está escrito en ese libro, pero por la gracia de Dios, el sacramento de la confesión puede remediar ese libro, limpiarlo, regenerarlo, renovarlo. Es un don maravilloso. Entonces tenemos que orar por una buena muerte. ¿Cómo es una buena muerte? Una buena muerte es morir en gracia de Dios y morir con las cuentas claras. Miren el don tan grande que es la indulgencia plenaria que ganamos este año, que es un año jubilar. Después de nosotros confesarnos, quedamos con las cuentas pendientes de los pecados que nos perdonaron para la reparación, la enmienda. O sea que cuando nos perdonan los pecados no terminó todo, apenas comenzó. Comenzó un periodo de reparación. Por eso las indulgencias plenarias lo que hacen es que saldan todas las cuentas que tenemos pendientes. ¿Se imaginan lo grande que es ese don? Y sé que muchos católicos no entienden qué es el año jubilar, ni siquiera han estado en la misa jubilar y ya casi se acaba el año. Y cuando usted se muera, se va a dar cuenta de lo que perdió. Porque la iglesia está constantemente ofreciéndonos el camino a la salvación del alma. Y ofreciéndonos que no vayamos a caer en un purgatorio. Porque miren, hay gente tan ignorante católica que dice: ay, todos terminamos en el purgatorio. Ay, aunque sea que llegue al purgatorio. Es que no saben lo que están hablando. Si supieran lo que están diciendo. El Señor no quiere que lleguemos al purgatorio. Él quiere que lleguemos al cielo. Y se puede llegar al cielo directamente desde la tierra. ¿Cómo? Santificándonos. Y es posible santificarnos. Mire, hoy, ¿cuántos santos canonizó el Papa hoy? Muchos, varios santos. Entre esos, José Gregorio Hernández de Venezuela, que fue un santo canonizado por la aclamación del pueblo. No fue por otra razón como normalmente es. Y así, es posible ser santo. Es posible. Es posible lograr la santidad en esta vida terrenal. Pero lo tenemos que decidir. Miren lo curioso. Yo hago muchos retiros. Predico muchos retiros y muchas veces al final de los retiros le pregunto a la gente, a los católicos, les digo: ¿alguna vez en su vida usted se ha arrodillado y le ha pedido al Señor que lo ayude a ser santo, a volverse santo? ¿Usted se acuerda de haber hecho eso siquiera una vez en su vida? Se sorprenderán los pocos que han hecho eso. La mayoría de los católicos no está enfocado en la santidad. Está enfocado en la vida terrenal
y todo lo que hace es para la vida terrenal, y viene a misa y reza y hace novenas y cosas. ¿Para qué? Para la vida terrenal, nada más. Para que se solucione esto, para que me sane una enfermedad, para que se acabe un problema. Pero el cielo, llegar al cielo, no está en la lista. Santidad no está en la lista. Y miren, yo les aseguro esto: si el Señor permitiera que un alma del purgatorio apareciera en este momento y nos dijera dos cosas, yo les aseguro que el alma nos diría: santifiquen su vida y asegúrense de llevarle a Dios a todas las personas que Dios coloca en su camino. La misión más grande que tenemos nosotros es llevarle a Dios a la gente. Por eso San Pablo dice: la salvación nuestra está en la fe, en llevar la palabra de Dios a los demás. ¿Y cómo se la llevamos? Con nuestro testimonio, con nuestra conversión, con nuestro ejemplo, con nuestra valentía de que sí se puede ser bueno, sí se puede perdonar, sí se puede amar, sí se puede tener paciencia. Con esos ejemplos, con eso se le lleva a Dios a la gente, porque a Dios no solamente se lleva predicando la palabra, a Dios no solamente se lleva enseñando el catecismo. Claro que eso es lo que hacemos y es importante, pero el testimonio más grande de la presencia de Dios para compartir con los demás es nuestra transformación, el cambio nuestro. Que la gente pueda ver a Dios en nosotros, que la gente pueda ver el amor en nosotros, la compasión en nosotros, porque esa es la presencia de Dios. Y por eso están penando millones de almas en el purgatorio. Miren, el cielo está inmensamente poblado. Mucha gente creería que no, porque son billones los santos desconocidos. No son muchos los canonizados, porque los canonizados los escoge el pueblo de Dios para que sean abogados de ellos ante el trono celestial. Pero el cielo está lleno de santos. Pero también hay una población muy grande en los infiernos. Pero hay una población inmensa en el purgatorio. Y precisamente las almas de purgatorio quieren que nosotros escuchemos esto. Ellas son las más interesadas. Les voy a contar algo que es cierto y que yo sé que es así y que se los puedo confirmar. Aquí donde estamos en este momento, hay cientos de almas del purgatorio con nosotros en este momento. ¿Y saben quiénes son ellos? Todas esas almas que están acá están relacionadas con ustedes. Son parte de la vida de ustedes. Y son las más interesadas en que ustedes escuchen, en que aprendan, en que se preparen, en que se atrevan a no hacer lo que ellas hicieron, a no cometer los errores que ellas cometieron. Y el alivio más grande que ustedes les pueden dar a esas almas que están acá es dentro de ustedes prometerles que ustedes van a hacer todo lo que puedan para santificarse, para no llegar donde ellas están, para no caer en ese sufrimiento, en ese dolor. A las almas les duelen mucho la vida nuestra, porque se dan cuenta los ciegos que estamos. Se dan cuenta cómo es que no entendemos que esta vida es un instante que ya se va a acabar. Miren cómo será de frágil esta vida. Ninguno que está presente acá en este lugar, y miren alrededor, somos muchos, ninguno puede decir que está seguro que mañana va a estar vivo. ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir eso? Estoy seguro que mañana estoy vivo. Ninguno. Entonces imagínense, si la vida nuestra es tan frágil que no podemos asegurar que tendremos vida mañana, ¿cómo es posible que hoy no estemos cambiando y preparándonos? Si de pronto nos morimos esta noche y usted quiere terminar en el purgatorio, no se lo recomiendo a nadie. Mire, la razón por la cual yo estoy aquí con ustedes
es porque el Señor me mandó. Por eso, el Señor me rescató de las tinieblas, el Señor me rescató del infierno y me mandó a decirle a la gente, mire, es verdad que existe el demonio, es verdad que existe el infierno, hay miles de almas condenadas, es verdad que existe el purgatorio, es verdad que existe el cielo, es verdad que Jesús es Dios, que es nuestro Señor, nuestro juez, nuestro Redentor. Es verdad que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que solo quiere salvarnos. Miren que mucha gente anda buscando la voluntad de Dios por todas partes. Yo viajo normalmente de regreso a los lugares que visito y me encuentro gente que ya conozco hace años en la misión y les pregunto, ¿cómo van? Y dice, ahí esperando a ver si el Señor me da una señal, a ver qué es lo que quiere de mí. Y yo digo, aterrice, ¿cuál señal? Si ya no lo dijo todo, lo único que Dios quiere es nuestra santificación. No ande buscando la voluntad de Dios por ahí. Esa es una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Dios solo quiere que nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo. ¿Cómo no va a querer Dios eso de nosotros? Si Él sabe que ese es el tiquete al cielo, ese es el boleto, la santidad. Entonces, piensen en esto. Esta vida es un instante en la eternidad. Y ya se acaba, ya se acaba. Pero el Señor nos ha dado toda la sabiduría, toda la información, todas las herramientas, todo el camino claro y nos ha revelado la verdad para salvarnos. Nosotros todos sabemos cómo salvarnos. Pero como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que dar el sí. Yo tengo que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Acabo de descubrir que lo más importante en mi vida es ser santo. El ángel guardián va a dar un salto y va a decir, por fin entendió, por fin. Eso es lo que el ángel está esperando. El ángel no está esperando que usted se rece otro rosario, que vuelva a misa, que se vuelva a confesar. Claro, él quiere todo eso, pero lo que el ángel quiere es que usted sepa que tiene que santificarse. Eso es lo que él quiere, que usted entienda eso, que se tiene que volver bueno, que tiene que dejar de ser malo, que tiene que dejar sus malos hábitos, sus malas costumbres, sus malas tendencias y tiene que decidir ser bueno. Ahora, todos los días nos levantamos a convertirnos. Esta es una lucha diaria. La santificación es un trabajo diario. Hay gente que me dice, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo, no. ¿Cuándo fue que comencé a convertirme? Esa es la diferencia, porque todos los días nos levantamos a batallar. Todos los días tenemos que enfrentarnos con este demonio que es el mundo, la carne, todas las tentaciones que hay, todas las cosas que queremos hacer que son malas y tenemos que enfrentarnos a ellas. Pero qué lindo que es llegar a la noche a acostarme sabiendo que yo me enfrenté a las tentaciones y no caí. Qué lindo que es eso. Y si vamos acumulando más días así, en que yo me gano el día, en que yo lo luché, en que yo logré superar todas las tentaciones y fui de Dios, eso nos va dando fortaleza, nos va renovando, nos va santificando, fortaleciendo y nos va convirtiendo en unas lámparas, en unos faros de luz, que es lo que necesita este mundo de tinieblas en el que vivimos. Miren ustedes el mundo en que vivimos. La gente está perdida ya en el mundo, naufragada en este materialismo, en todos estos vicios, en todas estas maldades, y nosotros somos la esperanza porque somos el pueblo de Dios.
Esas almas que están acá con nosotros en este momento están implorándole a Dios para que ustedes tengan oídos espirituales, para que escuchen, para que se den cuenta lo que tienen que hacer. Esas almas quieren eso y por eso pueden orar por ellas mientras estamos acá nosotros en este momento. La oración más perfecta por ellas es reconocerlas que están ahí, darse en cuenta que están ahí y que son reales, que no es la imaginación, y pedirle a Dios por ellas, porque cada que oramos por un alma del purgatorio, estamos orando por nosotros, porque así es la justicia de Dios. Yo oro por ellas y ellas progresan, pero ¿saben qué? Nosotros progresamos con ellas. Todos vamos progresando. Ese es el amor de Dios. Cuando estamos en gracia, aumentamos las bendiciones de la iglesia. Cuando estamos en pecado, disminuimos las gracias de la iglesia. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra para que sellemos todo lo que aquí hablamos y el diablo no se lo robe. Entonces, le pedimos a Dios que bendiga y le dé el descanso y el progreso a todas las almas presentes que están relacionadas con cada uno de nosotros. Y les leo la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Palabra de Dios. Qué bueno que estas sean las cartas que le escriban al Padre sobre ustedes, porque esa es la iglesia. Y qué lindo que seamos una iglesia orante, intercesora, una iglesia que se santifica. Que el Señor los bendiga a todos y que los haga muy santos. Amén.